Bon día a todos. Voy a presentar a Francisco José Lleras Ramos, responsable del Euskobarómetro, que nos va a falar de la tercera encuesta sociolingüística de Asturias. Francisco José Lleras Ramos e caderalgo de Ciencia Política de la Administración dende el 92 na Universidade del País Vasco, onde fundou e dirixe el Euskobarómetro. E é licenciado en el 75 e doctorou en el 81 en Sociología e Ciencias Políticas pola Universidade de Deusto, onde foi profesor entre el 75 e el 83, año en que empezou a súa docencia na propia Universidade del País Vasco. Foi visiting scholar en Yale nel año 87 e caderalgo príncipe de Asturias en Georgetown nel 2002. Foi tamén profesor convidado na Universidade Pablo Olavide de Sevilla entre el año 2009 e 2014 e director del programa de doctorado y máster en Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset entre el año 2004 y 2014. Está en posesión de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, que recibió en el año 2015. Fue presidente y fundador de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política en el año 77, de la Federación Española de Sociología en el año 91 y de la Asociación Española de Ciencia Política en el año 2004. Miembro ejecutivo también de la IPSA, que es lo mismo a nivel internacional. Y es miembro de la Academia Europea del año 2002 y académico de número de la Academia de la Lengua Asturiana desde el año 94. Entre esa súa amplia bibliografía e investigación destaquen les tres encuestas sociolingüísticas de Asturias que se fixeron respectivamente en el año 2001, 2002 y 2017 y la única encuesta sociolingüística que tenemos de Concello, que es la del Concello de Xixón, del año 2005. Bueno, sin más, doy paso ya a la conferencia. Muchas gracias. No sé si funciona. ¿Esto está funcionando? Sí, funciona, ¿no? Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de contaros los datos que algunos ya vais a oír probablemente por segunda o por tercera vez. Tenemos media horina, por lo tanto voy a ser muy conciso y luego si hay algún tipo de debate, de entrubes o lo que sea, pues ya respondo, ¿no? Y van a ser, los contenidos son esos que tenemos ahí, la selección, que es sobre qué piensan los asturianos de la identidad lingüística, de la destreza lingüística y de la alfabetización, de los hábitos lingüísticos, de las actitudes y demandas y de la política lingüística. Eso va a ser el esquema. Y voy a resumirlo, insisto, en 21 mensajes, 21 conclusiones con los datos correspondientes, ¿no? La primera sería esa, que se mantiene el consenso mayoritario sobre la identidad lingüística asturiana. Casi 2 de cada 3, ahí tenéis los datos, casi 2 de cada 3 asturianos, el 65%, el habla vernácula de Asturias es el asturiano, bable o lengua asturiana, indistintamente, si bien puede detectarse un reajuste de unos 10-12 puntos en la última década larga. Pensar que siempre comparamos los datos con la serie temporal. Afortunadamente ya tenemos 3 puntos temporales, pero el último estudio distánciase del anterior en 15 años, cuando los anteriores eran cada década, con lo cual, pues claro, en 15 años pasan muchas cosas y cambia la población, inevitablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detectamos en esta denominación? Pues que hay una recuperación de la, digamos, de la identidad con las variantes locales, ¿no? Ya sabemos, con les hables de cada zona. Es una definición con un gran consenso transversal, eso es lo importante. Si no hay diferencia significativa ni de género, ni de estatus social, ni de actividad, ni de religiosidad, ni casi de nivel de instrucción. Por ejemplo, desde el 60% de los universitarios al 84% de la gente con menor nivel de estudios, y tampoco de adscripción política, entre el 58% de los votantes del PSOE y el 77% de los votantes de IU. Y entre los dos, por ejemplo, están la mayoría de los votantes del PP, por si a los líderes del PP les suena esto. Por zonas es predominantemente en las áreas central y oriental y más débil en la occidental y sobre todo en el Navia-EO.
con lo cual también da idea un poquitín de por qué, digamos, la descompensación con la recuperación del sentido del habla local. Incluso los que opinan que el castellano es la lengua propia de Asturias tienen una identidad lingüística asturiana, aunque sea menor, 46%, al igual que los que manifiestan haber tenido el castellano como su lengua infantil, que son el 53%. Por otro lado, aunque para la mayoría bable y asturiano son lo mismo, 51%, hay una importante minoría del 45% que piensa que son realidades lingüísticas diferenciables, porque para estos últimos, asturiano es lo que se habla cotidianamente en su entorno, el 80%, bable es el asturiano cerrado y primitivo, 72%, pero no el asturiano artificial o inventado, que prácticamente no lo defiende nadie, ni el que se habla en la zona central de Asturias, que tampoco lo defiende prácticamente nadie. De ahí que la mayoría defina un asturiano plural, 60%, distintas hablas asturianas más que unitario, 36%, un único asturiano con variantes locales, que sería la otra alternativa. De igual modo, la cercanía y distancia lingüística entre los hablantes de asturiano son geográficas, así. La localidad, 32%, los pueblos vecinos, 40%, la zona, 15%, o Asturias en su conjunto. Por lo tanto, hay una centralidad en la cercanía física. Esta definición compleja da cuenta de las consecuencias sociales de una lenta y deficiente normalización social del estándar lingüístico y de su alfabetización, porque no se detectan diferencias significativas de posición al respecto por razones de adscripción político-ideológica. Vamos a la segunda cuestión. Si la mayoría equipara su lengua vernácula al resto de lenguas regionales reconocidas en España. Respecto al estatus lingüístico, por lo tanto, del asturiano, la mayoría, 53%, no duda en afirmar que su habla es una lengua como las demás lenguas regionales reconocidas en España. Sin embargo, en este indicador se ha producido un significativo retroceso de 18 puntos en los últimos 15 años, que simplemente es constatar una realidad administrativa, no que ellos quieran menos o quieran de menos su lengua, sino simplemente que su lengua está tratada de menos que las demás, ¿no? Al estudiar el contingente de los que rechazan tal equiparación y su incremento, se comprueba que está ligado sobre todo a la carencia de estatus de oficialidad, el 56%. La opinión mayoritaria es superior en las zonas central y oriental y menos intensa en las occidental y el Navia-Eo. De igual modo, la opinión de los electorados es creciente desde el mínimo favorable del PP, 49%, al máximo del PSOE, 67%. Tercer mensaje. Demanda casi unánime de un trato del asturiano no equiparable del resto el asturiano equiparable al resto de lenguas regionales. Aquí la demanda se mantiene absolutamente inalterada con respecto al estudio anterior, a 15 años antes, y es casi unánime. Alrededor de 8 de cada 10 demandan un trato institucional y social al asturiano, igual que el que recibe el resto de lenguas regionales reconocidas en España, con un claro consenso transversal desde el punto de vista ideológico. Si lo que habíamos visto en el primer indicador lo tenemos reproducido, pero con mucha mayor intensidad ahora mismo. No hay diferencias de ningún tipo respecto a esta consideración mayoritaria. Ahí tenéis los datos, son abrumadores, 80%, 80%, 81%, por lo tanto hay pocas dudas con respecto a esto. Cuarto mensaje, desaparición progresiva y casi total del estigma lingüístico entre los asturianos, que esto era una cosa que en la primera encuesta era muy llamativa, muy evidente, lógicamente, y que esto ha ido evolucionando. Es decir, casi 9 de cada 10 asturianos, el 88%, y además de forma creciente, al revés que otros indicadores, en los últimos 25 años, rechazan la idea de que expresarse en asturiano es hablar mal, mientras que hacerlo en castellano es hablar bien, manteniéndose el estigma o prejuicio lingüístico en torno a 1 de cada 10, que es, bueno, pues es bastante lógico por otra parte. Al mismo tiempo, y tras un avance idéntico de más de 3 de cada 4 asturianos, 77%, no tienen sensación de expresarse mal en castellano, en parte por el relevo generacional y en parte por la mejor diferenciación de ambos registros lingüísticos, fruto de la progresiva normalización del asturiano. Frente a esta mayoría, a esta gran mayoría, aún queda un contingente importante de algo más de 1 de cada 5, 22%, que expresan que cree expresarse mal en castellano, a pesar de lo cual ha desaparecido prácticamente el sentimiento de vergüenza por ello.
Siguiente mensaje: más hablantes y más alfabetizados. El lento proceso de normalización lingüística y social y los programas de alfabetización han hecho avanzar de forma significativa la destreza lingüística de los asturianos en su lengua vernácula en las últimas 3 décadas largas. Si en la primera década el avance más importante fue el de los hablantes potenciales o pasivos en general, y en la segunda fueron la alfabetización y la comprensión las que mejoraron, en esta tercera es sobre todo la escritura la que avanza significativamente. En conjunto, hemos pasado de un 12% de hablantes escasamente alfabetizados en el año 83 a un 62% de hablantes y más de la mitad alfabetizados, 38%, en tanto que el nivel de comprensión pasiva se mantiene en el 28%, más que duplicándose, por tanto, el nivel de hablantes potenciales al pasar del 40% en el año 83 al 90% en este momento, y solamente 8 puntos más en la última década. Avanza con fuerza, por tanto, la alfabetización. Son casi la mitad, 45%, los asturianos mayores de 16 años que han estudiado personalmente, 14%, o tienen en su entorno inmediato hijos, un 11%, familiares, un 12%, y amigos, un 10%, que lo han hecho. Si el avance de conjunto ha sido de más 11 puntos, este se ha producido en todos los segmentos y es muy parecido en todos los electorados, lo que indica que no hay un filtro o veto ideológico previo a la alfabetización. La experiencia alfabetizadora vuelve a ser satisfactoria para la inmensa mayoría, 70% de los que han vivido esa experiencia directa o indirectamente, igualmente sin diferencias reseñables desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, la situación diglósica hace que sea muy diversa la percepción de la cercanía o distancia entre la lengua hablada cotidianamente y la estudiada en el proceso de alfabetización. Este relativo extrañamiento lingüístico refleja también el lento proceso de normalización social del asturiano. Así, para algo más de 4 de cada 10, el 43%, lo que se estudia y lo que se habla en su entorno tienen poco o nada que ver, mientras que para casi otro tanto, 39%, son parecidos, y los que menos diferencia encuentran son un 7%. Siguiente mensaje: percepción de estabilidad del asturiano hablado como lengua vehicular. La alfabetización escolar ha podido compensar el relevo generacional, detectándose una estabilización en la percepción del uso cotidiano del asturiano. Así, por ejemplo, el 11% prefiere leer en asturiano o indistintamente en asturiano y en castellano, un 28%, y un 60% solo en castellano. Pero, sin embargo, el 37% dice hablar en asturiano con más comodidad o indistintamente en asturiano y en castellano, otro tercio, y solo en castellano una cuarta parte. Así, el asturiano es la lengua hablada preferentemente en familia por la mayoría de los asturianos, 50%, o indistintamente con el castellano, un tercio. Solo en castellano, un 18%. Siguiente mensaje: avance claro del asturiano como lengua para la relación social. Aunque el castellano sigue siendo la lengua preferente entre el 40 y el 56% para relacionarse tanto en los círculos sociales primarios, hasta el 50%, como secundarios, hasta el 56%, se evidencia en la última década y media el avance de la preferencia por el asturiano de una manera clara y consistente. Parecido a lo que veíamos en familia, sucede en los temas personales o con los amigos más íntimos. Algo menos por teléfono, en el trabajo, los estudios, las compras, las gestiones bancarias, el médico, la parroquia, la política o el ayuntamiento, y menos aún en los papeleos oficiales, dibujando, por tanto, una serie de círculos concéntricos ya conocidos para este fenómeno, digamos, de falta de normalización. Siguiente mensaje: recuperación intergeneracional. La última década, a diferencia de la anterior, muestra una clara recuperación en la transmisión lingüística intergeneracional, en tanto en cuanto que hoy son más que hace 15 años, 13 puntos más, los que han tenido el asturiano, un tercio, o indistintamente el castellano y el asturiano, una quinta parte, como lengua infantil, frente al 42% que manifiesta haber tenido el castellano como lengua de la infancia, sobre todo en la zona oriental asturiana. De nuevo, no se detecta diferencia ideológica significativa alguna de esa experiencia personal. Décimo mensaje: moderada recuperación del optimismo sobre el futuro incierto, lógicamente, del asturiano.
Sin dejar atrás el pesimismo, hay un 25%, la percepción optimista, un tercio, sobre el futuro del asturiano, combinada con posiciones más cautas y condicionadas en torno a 4 de cada 10, han avanzado en los últimos años de forma paralela a los avances de la normalización, de la alfabetización y del uso que acabamos de ver. Sin embargo, cuando se les pregunta por si en los próximos 10 años se hablará más o menos, la mayoría dice que parecido, 50%. Un 10% dice que más, pero un 30% dice que menos. El siguiente mensaje es ligera polarización en la definición bilingüe de la comunidad asturiana. Lo estamos viendo en la calle, vamos en los medios, por lo tanto no es extrañar que en la opinión pública también esté. Si hace 15 años la mayoría de los asturianos consideraban de forma creciente al castellano y al asturiano en plano de igualdad como lenguas propias de una Asturias bilingüe, hoy esta definición se reduce a poco más de un tercio, 34%, a favor de las posiciones bipolares entre la preferencia por el asturiano, 36%, o el castellano, 29%. De modo que esos 14 puntos que se reduce la equiparación bilingüe se reparten con incrementos paralelos de las preferencias por el castellano, más 8 puntos, o por el asturiano, más 6 puntos, respectivamente. Es decir, nos falta, por lo tanto, un consenso que reunifique y vuelva otra vez a la situación anterior. Mensaje número 12. Se mantiene estable la preferencia por un horizonte bilingüe para Asturias. Sin embargo, que se me acaba la saliva. Sin embargo, se mantiene estable la mayoría, un 49%, que aspira a un bilingüismo equilibrado entre ambas lenguas para el futuro lingüístico de Asturias. Frente a esta mayoría, existen otros segmentos de opinión que siguen optando por un bilingüismo sesgado hacia el predominio del castellano, 28%, o del asturiano, 10%, o incluso el minoritario que muestra su preferencia por el monolingüismo asturiano, un 11% del total de la muestra. No hay diferencias territoriales, de nuevo, no hay diferencias ideológicas, salvo un ligero mayor apoyo al castellano en los electorados del PP y de Ciudadanos. Mensaje número 13. La mayoría predispuesta a que sus hijos aprendan asturianos. A la mayoría de los asturianos, 51%, les gustaría que sus hijos aprendiesen asturiano, frente a algo menos de 1 de cada 5, 19%, que rechaza esa posibilidad, tras una reducción de 13 puntos de los primeros en favor de los últimos, más 5 puntos, o de los que dudan porque tienen una opinión condicionada o simplemente no tienen opinión. El siguiente mensaje es: cambia la demanda sobre la presencia del asturiano en los medios impresos. La demanda mayoritaria, 45%, de algún medio impreso íntegramente en asturiano, retrocede 11 puntos, al igual que la exigencia de que todos oferten secciones fijas en asturiano. Pero se incrementa la correspondiente a que alguno o la mayoría las contemplen en sus ediciones. Estamos hablando de casi 3/4 partes de la opinión pública asturiana. Demanda de una oferta más variada en la TPA. Son algo más de 4 de cada 10, 43%, los asturianos que suelen seguir la programación en asturiano. En radio, un 1%, en televisión, un 36%, o en ambas, indistintamente, un 6%, frente a casi 6 de cada 10, 57%, que no suele hacerlo. Además, los que los siguen lo hacen con bastante interés, 86%, valoran su calidad, 86%, y sobre todo su fácil comprensión, 91%. Por otra parte, respecto a la oferta en asturiano en la programación de la RTPA, una mayoría de casi 6 de cada 10, 58%, piensa que los programas en asturiano deberían abarcar una temática más amplia y variada que incluyera espacios informativos, deportivos, magazines, etc. La mayoría cuestiona las limitaciones de la política lingüística asturiana. Aunque se han moderado las posiciones más críticas de hace 15 años, bajado 17 puntos, la mayoría de la opinión pública asturiana, 64%, considera que las instituciones no hacen nada, 14%, hacen poco, 27%, o podrían hacer más, 23%, por la conservación y promoción del asturiano. Frente a ellos, casi 1 de cada 4, 24%, no tienen opinión o simplemente se conforman, un 12%. De ahí que la demanda de protección del asturiano sea mayoritaria, 64%. Desde el 49% del PP
algo más escéptico en sus otras opiniones, al 100%, al 100% de Foro, pasando por el 57% de Ciudadanos, el 65% de Podemos, el 72% del PSOE y el 85% de Izquierda Unida. Me estoy refiriendo al electorado, lógicamente. 17. Los asturianos siguen apostando por la normalización del asturiano. Una consistente mayoría de casi 6 de cada 10 asturianos, 57%, siguen apostando por el asturiano común o normalizado, si bien con un respeto a las variantes, 18%, y que se huya de la artificialidad, 12%, evitando una brusca ruptura inicial entre el asturiano hablado y el de la alfabetización normalizada, que pudiera generar extrañamiento lingüístico. Con todo, esta demanda se ha moderado relativamente, 7 puntos menos en la última década y pico, en favor del mantenimiento de las hablas locales, defendido por 1 de cada 4, 25%, que es, yo creo que el síndrome de esta oleada es la... Perdonad, que no os he puesto el cuadro que estoy comentando, ¿no? Bien, la siguiente, mensaje 18, la sociedad asturiana define un equilibrio entre quienes demandan de forma creciente políticas más activas de recuperación lingüística y los que se conforman con que se satisfaga la voluntariedad. Después de 15 años, hoy son más, 5 puntos más, y de forma casi mayoritaria, 48%, quienes demandan políticas más activas de recuperación lingüística y que van desde quienes demandan la sustitución monolingüística del castellano hasta los que desearían que todos los asturianos entendieran la lengua vernácula, pasando por los que demandan que no deje de hablarse o que se hable correctamente. Frente a ellos hay 2 minorías. En retroceso, la de los que se conforman con que se pueda aprender con que lo pueda aprender todo el que quiera. Y estable, la de los que sin más lo abandonarían o lo dejarían a su propia inercia. Apoyo casi unánime a la presencia del asturiano en las escuelas. Aquí sí que hay pocas dudas. El consenso sigue siendo abrumador, 91%, y además creciente sobre la presencia del asturiano en las escuelas, si bien la mayoría, un 70%, prefiere la optatividad frente a quienes lo demandan como una asignatura más, el 21%. Penúltimo, se refuerza la demanda del asturiano como lengua vehicular en la enseñanza. A algo más de la mitad, 52%, y con un avance de 4 puntos en los últimos 15 años, le gustaría que el asturiano, con mayor o menor intensidad, fuese lengua vehicular de la enseñanza obligatoria, aunque apostando por que comparta dicho estatus con el castellano y demandando, por tanto, una enseñanza bilingüe. Y ya, finalmente, los asturianos siguen apostando mayoritariamente por la oficialidad del asturiano. La mayoría, un 53% de la opinión pública asturiana, continúa apoyando la demanda de oficialidad a pesar del desgaste, 7 puntos menos, sufrido por esta mayoría en los últimos 15 años. En paralelo, los contrarios solo alcanzan a 1 de cada 4, 25%, mientras que los indiferentes llegan a 1 de cada 5, 20%. El apoyo es mayoritario en las zonas central y occidental y los indiferentes son mayoritarios en las 2 alas extremas de la geografía del Principado. Por electorados, el apoyo de la oficialidad es mayoritario en todos, desde el mínimo del PP, 49%, al máximo de Izquierda Unida, Foro y el PSOE por encima del 60%. Pero lo importante, además, es que no hay ningún electorado que se oponga significativamente. Los que se oponen son desde el máximo de 1/3 del PP y Foro al mínimo de un 17% de IU. La conclusión es que estamos ante una lenta y casi milagrosa recuperación, pero lógicamente con claroscuros evidentes. Cumplí, ¿no? Sí, exactamente. Estaba aquí cronometrándome y estaba yo ya aquí agobiado. Además, empezamos con unos minutinos de retraso. Perdonad por la rapidez, porque claro, con esto de los tiempos, yo soy un pouco germánico además. Bueno, abrimos agora un turno de palabras moi curto de un par de dentro, es Riaño. Bueno, yo siempre traigo la misma estudios sociolingüístico. Como sabe Francisco Llera, lo que más me llama la atención y es el repunte de la conciencia
de identidad con las variantes locales del asturiano, que sube considerablemente, y es verdad que el periodo temporal son 15 años, pero ¿cómo se puede interpretar, digamos, esa suba tan perceptible, aunque sea minoritaria, de la conciencia de no, yo lo que falo no es una lengua asturiana común, sino una variante específica de una zona? ¿Cómo se interpreta eso? ¿A qué se puede deber ese repunte? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Respondo pregunta por pregunta? ¿O? Sí, pero vamos a tener tiempo para dos minutos. Vale. Vamos a ver. Yo interpreto también en relación incluso a ese pequeño enfriamiento del apoyo anterior, superior, quiero decir, a la oficialidad. Yo creo que, y lo mismo que, o sea, como no conseguimos la oficialidad, aunque creemos que hay una lengua igual que el resto de las lenguas regionales, pero no está reconocida como tal, entonces yo creo que se produce ahí un proceso de desnormalización. Es decir, el avance que teníamos en normalización social, estaba hablando de la normalización social, no da la lingüística porque lógicamente ahí el avance es evidente, yo creo que se produce ahí una especie de fragmentación, ¿no? de falta de autoridad, falta de referente. Y entonces yo creo que hay un efecto precisamente de la falta de oficialidad y de normalización, por lo tanto, fundamentalmente de tipo institucional, inevitablemente. Yo creo que es así. Bueno, la siguiente entrega, podéis... rápido. A ver, yo quería formular una entruga a rollo de lo que lle ese casi 15% de los que está dentro a favor de la oficialidad, pero que llegue un acuerdo parcial. ¿Qué es eso del acuerdo parcial? Bueno, yo la mi interpretación es que está vencellado el tema de la obligatoriedad. Sí. Estoy convencidísimo que sí, es eso. Sí. Sobremanera en el funcionariado y en la enseñanza. No sé lo que pienses tú. Sí. Porque queda así un poco ambiguo. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. El debate sobre la oficialidad, al no poder entrar de fecho en medidas concretas, ¿no? Políticas concretas de oficialidad, en un modelo claro, porque no estamos en esa fase todavía, evidentemente, yo creo que entonces funciona como una especie de mito para unos, fantasma para otros, ¿no? Que es lo que están creando, ¿no? Un fantasma. Y entonces, claro, entonces en el medio está la gente normal y corriente, que si tú se te enarbola en el fantasma de la obligatoriedad de no sé qué, y te saquen Baleares, y te saquen Cataluña, y te saquen no sé qué de procesión, pues lógicamente la gente que a falta de información lo que tiene es sensibilidad y sentido común, por otra parte. Yo creo que tiene sentido común. Y entonces, efectivamente, yo creo que la interpretación que haces, no voy a perder más tiempo, y es correcta. Yo creo que es eso. Vale, y ahora que tiene que ver también con la normalización. Vamos a lo mismo, ¿no? Damos paso ya a la última entruga de esta Oye, fase. perdona, que conste que en el País Vasco, por ejemplo, la última encuesta que yo hice, que es de noviembre, preguntamos sobre la cuestión lingüística y la mayoría de la población vasca no está de acuerdo con la obligatoriedad tampoco en Euskadi, ¿eh? Mira, eso no se dice. Ah, pero bueno. Como ya sabes, si no aprendes euskera, tus posibilidades de competición profesional y ocupacional son menores. Y entonces te lo tragas. Y además, cuando le preguntamos hace unos años a los padres que, claro, que el tema del euskera es obligatorio, ¿y por qué eligen el modelo A y no eligen el modelo B, que sería más adaptado a Baracaldo, pongamos por caso, ¿no? Pues porque no tienen miedo a que sus hijos no tengan iguales oportunidades. Y yo lo tengo al lado en la universidad, ¿eh? Yo tengo colegas con un expediente brillantísimo y como no saben euskera, lo tienen jodido. Pero bueno, esas son decisiones institucionales que una sociedad, lógicamente, apoya. Cuando van en el mismo paquete que otras políticas, no en un programa electoral determinado. La última entrega. Buenos días. Quería preguntarte
Bueno, desde que elaboraste este estudio y se publicó, ya ha pasado un tiempo que, aunque no sea mucho, porque antes hablabas de periodos de 10, 15 años, sí que puede ser importante en cuanto que han ocurrido acontecimientos muy particulares, ¿no? Me refiero a la declaración o intento de declaración de independencia de Cataluña. Lo que quería preguntarte es si tú tienes idea como sociólogo, ¿no? ¿En qué medida ha podido alterar estos resultados? Vamos a ver. Cuando estudiamos la opinión pública, en la opinión pública tenemos muchas cosas. Tenemos identidades, tenemos valores, tenemos actitudes y tenemos opiniones. Entonces, identidades, valores, actitudes cambian muy mal y muy lentamente, por muchos impactos que haya de coyuntura. Pueden cambiar las opiniones. Aquí las cosas que estamos tratando son fundamentalmente actitudinales. Hay pocas cosas de opinión. Claro que puede afectar, vamos a ver, el fantasma de la oficialidad que está montando algún sector político del país, aparentemente sin apoyo de su propio electorado, pero ven, allá cada uno como monta el tinglao, ¿no? En una coyuntura como esta, efectivamente, puede afectar a aquellos sectores que no lo tengan tan claro en su posición actitudinal, o que tengan, digamos, más, que tengan las opiniones más cogidas con alfileres, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, puede variar algún puntín arriba, abajo, alguna percepción o alguna opinión, pero yo creo que actitudes e identidades. Pensar que llevamos 30 años ya, ¿no?, haciendo encuestas. Y aquí ya hay la tercera. Y ya veis lo poco que cambian las cosas, ¿no? O sea que somos así, somos muy de... En fin, cuando una cosa está muy arraigada, difícilmente se desmonta. Pero no hay que minusvalorar la coyuntura. Hay que saber afrontarla. Entonces, claro, mezclar churres con merines en esta historia y es muy fácil, y puede creer alguno que puede resultar rentable. Y yo creo que se equivoca diametralmente, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Yo no soy el asesor de nadie. No sé si te respondí. Bueno, pues entonces damos ya por cerrada esta conferencia. Gracias.